Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva conversación, parte del programa Viviendo el Amor, exploraciones para transformar la conciencia y el título es apropiado. Lo que nos interesa es que lo que aquí vamos desarrollando, lo que vamos conversando, se convierta, lo vayamos aplicando y se vaya a convertir en una experiencia, vaya ampliando nuestra conciencia, nuestra perspectiva del amor y vayamos pues cada vez teniendo una mayor capacidad de amar en todos los aspectos, todos los sentidos. Y pues ha sido un viaje muy hermoso. El subtítulo del programa es Exploraciones para transformar la conciencia. Estamos en una etapa donde estamos explorando las diferentes perspectivas del amor. Hemos cubierto el amor en el cristianismo, ¿verdad? Ágape, el amor en el budismo, meta, el amor en el hinduismo, bhakti, eh, vimos el amor en el islam, skir, y ahora estamos hablando de otro concepto que es gesed, amor en el judaísmo. Y como siempre, nos abre dimensiones. Si bien es cierto que todos hablan del amor, eh, eh, cada uno de ellos nos ha ido abriendo a diferentes perspectivas del amor. Y hoy no es la excepción. Vamos a ver que el judaísmo pues tendrá también dimensiones muy propias, muy particulares, eh, complementarias, distintas y complementarias a lo que hasta ahora hemos visto. Entonces, pues bienvenidos a este viaje y comenzamos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la presentación de hoy es justamente sumergirnos en este profundo y rico concepto de Gesed. Disculpe mi pronunciación, no hablo hebreo, por lo que pude estudiar preparando esta presentación. Se pronuncia Gesed, algunos inclusive lo ponen como si fuera una J, otros como si fuera una H, nada más, muda. Entonces lo estoy pronunciando como Gesed, ¿verdad? Una de las traducciones es amor misericordioso. Se dice que esta palabra está presente alrededor de 290 ocasiones en la Biblia, y de esas 290 y tantas, hay 140 y tantas que se han traducido al español como misericordia o amor misericordioso, ¿verdad? Entonces, hay otras traducciones. Los expertos traductores dicen que no es una palabra fácil de traducir. Iremos hablando de estas diferentes traducciones o algunas diferentes traducciones, en particular dos. Una de ellas es la misericordia. Entonces, en esta conversación, pues vamos a explorar ese significado, ese origen y su evolución a lo largo de la historia y cómo este valor esencial se manifiesta, pues, en la vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la agenda de la presentación para este día, pues por un lado, pues ya el agradecimiento a su participación, a su asistencia. Veo ahí nombres que ya hemos tenido aquí: a Rosamelia, a Miriam, Alberto, eh, Samuel, desde luego. Igual algunos se me está pasando por ahí, de los que no los reconozca. Ruth también, gracias Ruth. Em, y bueno, gracias por su participación, porque ustedes hacen que este programa continúe. Entonces vamos a hablar desde la definición de Gesed, cuál es esta etimología de Gesed. Vamos a hablar de ese contexto histórico y cultural de Gesed en las relaciones humanas, Gesed en la relación con Dios, y algunas interpretaciones tanto rabínicas como de escritos contemporáneos de Gesed. Gesed en la historia judía, referencias bíblicas y cómo este concepto ha evolucionado y hasta llegar a ciertas aplicaciones prácticas de Gesed. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, primero empezamos con la etimología y con
la definición de Gesed. Ujú. Permítame un segundito, tengo que estar aquí con las diferentes ventanitas para asegurar que vea que si alguien entra, pues lo pueda, le pueda dar la entrada, y también si alguno de ustedes pues nos hace favor de comentar, o si hay alguna pregunta, pues tengamos también las ventanas disponibles. Bueno, entonces, Gesed, como decíamos, o amor misericordioso, eh, es más que una virtud. Fíjense bien, esto es muy interesante. Es un mandato divino. Esto, esto podría ser como imposición, pero también lo podríamos ver como una ley que significa pues que es cómo funciona la vida, o sea, el amor como una ley, y que forma parte en este caso de la vida religiosa y ética de la comunidad judía, y que desde los tiempos desde el origen de la Biblia, Gesed ha sido central en esta relación entre Dios y el hombre, así como en las interacciones humanas. Y vamos a ver de qué manera o cómo se ha dado esto. Entonces, eh, tenemos que hacer una mención que la palabra Gesed también se le conoce como Wedula en hebreo, y que en español significa grandeza. Y aquí hay una dimensión que no vamos a desarrollar aquí porque para lo que nos corresponde, que es el tema de profundizar en la idea del amor, es toda una dimensión más esotérica, muy linda, muy poderosa, que tiene que ver que también es la cuarta séfira que se sitúa debajo de Jokmah, y que es, pues, para los que saben de la Kabbalah, en el árbol de la Kabbalah, pues es una de estos, em, de las diferentes séfiras del árbol de la vida. Entonces, no vamos a profundizar porque, repito, nos desviaría y no corresponde, pero si no, no dejamos de compartirlo, ¿vale? Entonces, representa este deseo de compartir. Fíjense, interesante. Creo que en ninguna de las otras definiciones del amor se hablaba de manera específica el amor como un compartir, ¿verdad? Y con una voluntad de dar, de dar. Muy interesante. Por un lado es como una dimensión muy pragmática y práctica, la de compartir. Y compartir estaremos hablando desde cosas materiales hasta cosas no materiales, ¿verdad? Y dar todo de sí mismo, ¿verdad? Y una generosidad sin límites. Creo que también, aunque la generosidad también estaría implícita en otras formas de amor, aquí también es interesante. Y es interesante la palabra generosidad, porque habla el amor, algo que generamos, y algo, es decir, que nace en nosotros. Esto es bien interesante, bien importante. Por eso decíamos el valor de estudiar todo esto, es decir, el amor a partir de la nada. Es muy interesante que en la cultura en general, y no sé si alguno de ustedes lo ha reflexionado, y también igual, esta no es la verdad, lo que yo comparto es una perspectiva nada más, pero es muy interesante que cuando a veces decimos, cuando hacemos un favor, cuando hacemos un acto de servicio y nos dan las gracias, hay a veces o una respuesta que dice o por nada o de nada, ¿no? A mí me gusta un poco más la palabra de nada. Y me gusta la palabra de nada porque porque la nada es poderosa. La nada es justo, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón particular por la cual hago el servicio, sino que es desde ese espacio de la nada o del todo, que es lo mismo, ¿verdad? En esencia, que algo genero. Entonces, y también es esto, la generosidad, de que nace desde ahí. Entonces, el amor es algo que puede ser generoso, es algo que nace de ese espacio, viene a partir de algo que yo tengo la voluntad de crear. Es un acto creativo el amor.
¿verdad? No tiene que tener un motivo, no tiene que tener una razón, no tiene que tener un antecedente, no tiene que tener una historia, simple y sencillamente es una voluntad, podríamos decir, es una decisión, ¿verdad? Y es un acto creativo, por eso decir de nada, de la nada. Entonces también, esta es otra palabra, otra dimensión más del amor que me encanta también, ¿verdad? Entonces, decíamos que esta palabra de origen hebraico, Gesed, es utilizado en el Antiguo Testamento. Ven aquí lo escriben como Gesed, así lo van a encontrar también en algunas de las transcripciones en español. Dice, tiene principalmente significado uno más legalista. Esta es otra dimensión que me encanta de esta expresión del amor de Gesed. Fíjense bien, el sentido de cumplir aquello que fue acordado. Eso es muy interesante porque también en algunas otras culturas, en algunas otras dimensiones del amor, se habla del amor como un acuerdo. Fíjese bien qué interesante, porque es complementario, si bien es cierto que en la cultura, y tiene su valor y tiene su dimensión, a menudo el amor lo relacionamos como un sentimiento, ¿verdad? Esa es una dimensión. Otra dimensión, como también aquí lo hemos explorado, es un acto, es una acción. Fíjense bien, aquí el amor también como cumplir algo acordado, ¿verdad? Y no necesariamente es acordado con otro que podría ser también. O sea, el que yo cumpla mis acuerdos que yo tengo con otros es un acto de amor, ¿verdad? Y esto es algo enormemente poderoso porque si vemos el valor del cumplimiento de los acuerdos, hace que un mundo funcione. Muchísimos de los problemas sociales, los problemas de la humanidad, vienen porque no hay el cumplimiento de acuerdos. Entonces, en la medida de lo posible, cuando un ser humano cumple sus acuerdos, es una persona de confianza, alguien que se puede confiar. Y como muchos sabemos, la confianza es la base de las relaciones. Yo puedo confiar en ti porque sé que vas a cumplir con tus acuerdos. Pero también no solamente es el acuerdo con el otro, es el acuerdo que yo hago conmigo mismo, de amar, de hacer algo, de dar algo. Aunque, por ejemplo, fíjense bien, voy a dar un ejemplo. Hay vocaciones, y todos a lo mejor lo hemos vivido en ciertas situaciones, sobre todo déjeme poner uno de los ejemplos más importantes, con un ser querido, por ejemplo, un hijo o una hija. ¿Cuántos de aquí que han sido mamás o papás, que hay ocasiones, por ejemplo, déjeme ponerlo el caso de una mamá, pero también puede ser el caso de un papá, ahorita, que de pronto no tengan ganas de hacer algo? Por ejemplo, una mamá no tenga ganas de levantarse a darle pecho a su bebé a las 1 de la mañana que está llorando. Y sin embargo, va a haber madres que aunque su mente les diga no, su cuerpo les diga no, ellas van a cumplir. O habrá hombres o mujeres que van a, sea un día de la semana, que quisieran no ir a trabajar, pero muchos por su cumplimiento y por el amor que puedan tener a sí mismo, el respeto a otros, de cumplir la palabra, o el respeto de cumplir para que entonces puedan mantener un trabajo y puedan cumplir sus obligaciones en casa como padre o como madre, se levantan a trabajar. Entonces, eso es un acto de amor. Entonces, amor como cumplimiento de los acuerdos. Poderosísimo, ¿verdad? Ya no es porque a lo mejor tú hiciste algo que entonces ahora yo te amo en consecuencia, es porque yo di mi palabra y yo la cumplo, ¿verdad? Vean también cómo complementa cualquier otra forma de lo que hemos hablado del amor, de lo que hablamos del bhakti o del ágape, que todo tiene su dimensión, pero esta también, cumplir aquello que fue acordado. Otra forma de verlo aquí dice, todo aquello que le es debido, según previamente acordado, una variante de lo mismo, ¿verdad? Ese cumplimiento como un acto de amor y como un acto de mantener la vigencia de la palabra, un acto a mí mismo, un acto de honor a la palabra, darle fuerza a la palabra.
Y fíjense bien, en muchas veces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un acto lingüístico, ¿cierto? O sea, es una declaración, porque dicen, usted se compromete a amar. Acuérdense que antes hacían este tipo de frases, la verdad no sé cuál sea la más reciente, pero tradicionalmente amar a esta persona en la pobreza, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Y decía, sí, sí me comprometo, es una promesa que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, de pronto el matrimonio, como otros actos de ese tipo, para muchos sería como la culminación de un gran acto de amor, el matrimonio, ¿verdad? Esa promesa. Y no es más que un acuerdo, una promesa. Finalmente alguien hace una promesa. Entonces, alguien diría, el amor es eso también. El amor es el cumplimiento de la promesa, pase lo que pase, independientemente que lo sienta o no lo sienta, lo quiera o no lo quiera, me den ganas o no me den ganas, yo cumplo mi promesa, pase lo que pase. Entonces, otra dimensión, cada quien lo puede pensar como quiera, lo puede concluir como quiera, es parte de este otro gran mosaico, de este gran mundo de lo que es el amor, y creo que Gesed nos abre a dimensiones también muy bellas sobre el tema del amor, como un acto lingüístico el amor, como un acto de compromiso el amor, que a mí me parece, y consigo mismo, con los demás, porque a lo mejor yo es mi palabra, a veces cuántas veces en una relación podemos decir, a lo mejor estoy enojado, a lo mejor este, eh, pienso que no sé, que me podría justificar no hacer algo, pero yo di mi palabra con esa persona o con ese acuerdo y lo cumplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en un sentido más intuitivo espiritual, es un acto gratuito y espontáneo. También es otro tema, la parte de gratuito y espontáneo, de bondad y amor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues otra vez, como lo hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo conectas tú este concepto de Gesed con tu propia, o por en general, con la comprensión moderna del amor? ¿Qué tanto en la comprensión moderna del amor existe el compromiso? ¿Qué tanto en la comprensión moderna del amor existe dar una palabra, ¿verdad? Em, y obviamente, y inevitablemente también, pues es en tu propia comprensión del amor cómo Gesed lo vamos relacionando. Entonces hablemos un poquito del contexto histórico y cultural de Gesed, ¿verdad? Entonces decíamos, em, en las relaciones humanas, pues habla del amor al prójimo. Y otra vez, un mandamiento que lo puedes ver como una imposición o un mandamiento como lo puedes ver como una ley, ¿verdad? Una ley que así funciona, una ley que funciona el amor. Algunos dirán que la ley del amor, pues significa o requiere amar a sí mismo, amar a los demás, perdón, como a sí mismo, ¿verdad? Y que esta es una manifestación directa de Gesed. Y si no lo hago de esa manera, lo que estoy haciendo es que no estoy cumpliendo con esta ley del amor, no estoy amando es un principio, es cómo funciona la vida del amor, y si no amo, empiezo a operar fuera de esta ley, de este funcionamiento natural de la vida, ¿verdad? Entonces, este principio puede ser que sea uno que nos guíe en nuestras interacciones humanas, ¿verdad? Y bueno, y desde luego con esta idea del amor como una promesa, que puedo yo hacerla consciente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podríamos decir que las leyes no son más que declaraciones ya universales que hay. Acuérdense que en la Biblia dice que en el principio Dios era la palabra y la palabra era Dios, es lo que decía, ¿verdad? Logos. Entonces, y Dios es amor. Entonces, otra vez es la dimensión de Dios como verbo, Dios como palabra,
Dios como lenguaje, ¿verdad? Y el cumplimiento, y de alguna manera ese, esa palabra que crea el universo como tal, pues de alguna manera son estos acuerdos, estas leyes que existen en el universo y tenemos que de alguna manera se convierten en leyes y se convierten en mandamientos no porque sean imposiciones, sino en algún momento nosotros como parte de esa divinidad, nosotros mismos creamos esas leyes, nosotros mismos hemos creado este universo a través de la palabra y continuamos creando el universo a través de la palabra. Y si Dios es amor y Dios está en todas partes, pues entonces la palabra está en todas partes, los acuerdos están en todas partes, las promesas están en todas partes. Entonces, en las interacciones humanas, mucho de la interacción humana es parte del lenguaje. Nosotros podríamos decir que somos un, un, un cuerpo y tenemos un conjunto de emociones, pero sin la palabra, pues, ¿qué seríamos? ¿Verdad? La palabra entonces tiene peso, la palabra tiene un valor muy importante y el amor también existe en la palabra. Entonces, em, este principio guía las interacciones humanas y fomenta una sociedad que está basada en la empatía y el apoyo mutuo, ¿verdad? Eh, Tikkun Olam, la noción de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, se basa en el principio de Gesed. Los judíos a esto están llamados a trabajar activamente para mejorar el mundo, haciendo de Gesed una práctica diaria. Este también es un principio muy interesante, ¿verdad? Que podríamos decir que otra vez, otra dimensión muy interesante, ¿verdad? Esta es una dimensión del amor eminentemente práctico también. O sea, acuérdense que hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos del amor de musulmán, había una dimensión muy hermosa, que era amar a ese Dios no manifestado, ¿verdad? Eh, en el hinduismo lo mismo, en el Bhakti había un amor a un Dios manifestado, mientras que había también un amor a una expresión de Dios en la parte más práctica de cómo se manifestaba. Pues aquí tenemos otra dimensión muy, muy interesante. Permítanme ujú, un segundito, un segundo que ya estoy otra vez, ¿verdad? Bien. Entonces, esta práctica, este concepto del amor como algo muy práctico también, de trabajar activamente, ¿verdad? Para mejorar al mundo. Esa es otra cosa, otra dimensión del amor. Podríamos decir que si nuestra intención de practicar el Gesed es amar, a donde fuéramos, tendríamos que dejar algo mejor. En todos los sentidos, de cualquier manera. Es decir, si yo tengo una relación con un amigo, cada vez mi amigo tiene que estar mejor. Si tengo una relación de trabajo, mi empresa cada día tiene que estar mejor porque activamente estoy haciendo lo mejor. O con un empleado o con un jefe. Mi jefe cada vez tiene que tener más éxito como jefe. O mi pareja tiene que estar mejor. Si está conmigo, mi compromiso es que de alguna vida su vida sea mejor. Eso sería aplicar GESED, un aspecto práctico y que se mide porque hay una mejoría. ¿Ah? Como decía alguien por ahí también, decía, si entro al baño y veo un papel tirado, yo salgo del baño y ese baño va a estar más limpio porque yo levanté ese papel y lo puse en la basura, ¿verdad? Entonces, eso es dejar un mundo cada vez mejor. Es una práctica que podemos hacer. Ese es GESED, un amor práctico. Y si cuando nos vayamos de este mundo, el mundo será un mundo mejor porque aplicamos GESED, ¿verdad? Nuevamente, una visión muy práctica y una visión muy clara de que amar es dejar las cosas mejor de como las encontramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este sentido, en la relación con Dios, GESED también es reflejar cualidades divinas, ¿verdad? Y aquí otra vez un concepto muy interesante. Hablamos de la compasión. En Meta
en el budismo hablamos de esta compasión, es decir, esta, este sentimiento de comprensión y de amor por las dificultades, las limitaciones, el karma, los retos que otros tienen, ¿verdad? En lugar de ser indiferente, en lugar de reírme, en lugar de burlarme, en lugar de sentirme superior, de alguna manera empatizo con ese sentimiento, ¿verdad? Me uno a ese sentimiento, intento sentir lo que el otro siente, ¿verdad? Y eso es una muestra de amor. Pero la misericordia es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Misericordia. La palabra misericordia, pues ves, unir la palabra cordia, que viene igual que el dedo cordial, el dedo del corazón, de corazón, ¿verdad? Como miocardio, viene la palabra corazón. Y miseria, alguien que está pasando por dificultad, por la ausencia de, por la falta de. Entonces es cómo junto, cómo traigo corazón a eso que está deficiente o que está faltante o que está problemado o que está enfermo, ¿verdad? Se parece desde luego se parece a la compasión, pero a mí me encanta el ejemplo que hace eh, Bert Hellinger, el fundador o creador y desarrollador de las constelaciones sistémicas cuando habla de la misericordia. Y una de las cosas que dice Hellinger de la misericordia, que a mí me encanta, dice, mira, la misericordia es si a ti te toca un castigo, vamos a suponer que, déjeme usarlo un término cuantitativo, y ahorita le doy el ejemplo literal que él dio en algún momento dado. Si tu castigo amerita una pena o un castigo de 10, ¿verdad? 10 haya una penalización o una, un castigo equivalente, ¿verdad? Cuando la persona ya ha alcanzado ha mostrado el arrepentimiento o ha mostrado la disposición, y está a la disposición de cumplir con el castigo, entonces en lugar de darle 10, ya lo redujiste a 7 o 6. Eso es misericordia. Es decir, la capacidad de en un momento dado no pedir que te restituya o que te dé el 100%, sino que haya un acto de amor, también de perdonar y permitir que si ves el cambio, la conciencia, el arrepentimiento, dices, ok, eso ya lo cumple. Eso sería la misericordia, ¿verdad? Entonces, también es algo nuevo que no está mencionado en las diferentes, ninguna otra de las tradiciones que hemos hablado del amor. Este, Hellinger decía que él dio un ejemplo que en una escuela, cuando él fue director de una escuela en África, unos adolescentes hicieron algún asunto, algún problema, y les pidió que hicieran como castigo, que limpiaran alguna parte de la escuela, era una tarea más o menos significativa, y cuando ya habían cumplido una parte de esa tarea, le dijo, está bien, ya es suficiente, se pueden ir. ¿Ah? Eso lo ejemplificaba como misericordia, ¿de acuerdo? Em, en ese sentido, se habla de Dios misericordioso, o sea, em, he leído muchas cosas en el hay un grupo que tenemos los viernes, Psicología y Espiritualidad, y allá había una lectura que estábamos dando y decía que las leyes actúan divinas de maneras también creativas. Este, Me hace sentido, viene de una fuente que confío mucho eso que hablaba. Entonces decía que a veces las leyes tienen como cierta inteligencia, cierta sabiduría, y a veces no aplica de manera inmediata, sino que está dándonos espacio, oportunidad a nosotros a ver si lo podemos entender antes de que haya una consecuencia que nos lo haga muy claro, una prueba que nos haga muy claro que estamos haciendo algo en el camino incorrecto. Es decir, por decir algo, si estamos haciendo algo y la correspondencia que nos enfermáramos, pues a lo mejor empezamos con ciertos síntomas, como para ver si vamos entendiendo que esto hasta que eventualmente a lo mejor, pues si no, entonces viene con una gran fuerza. Me parecía muy interesante ese concepto. Entonces,
va en el otro sentido también, parecido a la misericordia, ¿no? Va ahí. Entonces, en las oraciones y en la liturgia judía, está está repleta de referencias a Gesed. Hay oraciones diarias, hay festivales que incluyen peticiones, porque en la relación divina Gesed, de Dios al devoto, al ser humano, se muestra como misericordia y, y de la, am, am, desde el punto de vista de la, del humano hacia lo divino, se muestra como diríamos, como piedad. O sea, es decir, esta petición por la misericordia divina, y la expresión de gratitud también. Muy interesante esto, o sea, la relación es, eh, eh, reconozco mi imperfección, reconozco a lo mejor los actos que yo haya hecho, a lo mejor no alineados con las leyes divinas, como ser humano que soy, este, y te pido que te apiades de mí, te pido tu misericordia, pido que por un lado me des luz, que me des fuerza, poder, sabiduría, conciencia, para yo ir aprendiendo y ir creciendo. Y por otro lado, pues que a lo mejor pueda tener de ti cierta misericordia. Eso sería esa petición de misericordia que hacemos. Y por el otro lado, pues esa gratitud por el Gesed, es decir, esa misericordia que se nos da, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que abre a unas dimensiones del amor muy interesantes. Entonces, rabinos y eruditos judíos a lo largo de los siglos han elaborado extensamente este concepto de Gesed, celebrando, subrayando esta relevancia continua. En el Talmud y Midrash, estos textos rabínicos contienen numerosas enseñanzas sobre Gesed. Por ejemplo, en el Talmud dice, y el mundo se mantiene por tres cosas. La Torah se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, el servicio a Dios, esto que decíamos hace rato, de una manera muy práctica, y entre ellas está dejar un mundo mejor, y por los actos de Gesed. Qué interesante esto, ¿verdad? O sea, estos actos de misericordia, estos actos de piedad, que es una de sus dimensiones, por eso decíamos que no era tan fácil entenderlo, pero el otro también es por cumplir la palabra, honrar la palabra como un acto de amor, ¿verdad? Los acuerdos como actos de amor. Y eruditos contemporáneos como Abraham Joshua Heschel o Gesell han escrito sobre Gesed, destacando su importancia en la espiritualidad moderna y ese poder para transformar vidas y comunidades. Y como decíamos, una relación humana donde se cumple la palabra van a ser relaciones que van a funcionar. Muy importante, si todos cumplimos nuestra palabra en todas nuestras relaciones, sería revolucionario y veríamos que sería un mundo muchísimo mejor, esa integridad de ser tu palabra, ¿verdad? Muy bien, la historia judía está llena de estos ejemplos de Gesed, perdón, que va desde patriarcas bíblicos hasta las comunidades judías modernas. Por ejemplo, con Abraham y los tres visitantes, donde Abraham muestra a Gesed cuando recibe a tres extraños en su tienda y les proporciona comida y refugio sin saber que eran ángeles, ¿verdad? Entonces, esta, ese compromiso y esa impersonalidad, es decir, independientemente que quién eras, voy a dejar mejor a las personas, pero es un compromiso que Abraham tiene, es un cumplimiento del mandamiento, es un cumplimiento de la palabra de Abraham. El otro ejemplo sería las comunidades en la diáspora. A lo largo de la historia, comunidades judías en la diáspora han establecido redes de apoyo y organizaciones benéficas. Obviamente esto no es exclusivo de la comunidad judía. En muchas culturas existe esto, ¿verdad? Que está basado en el Gesed, que ayudemos
a los más necesitados y de esta manera fortalecemos la cohesión comunitaria. En la cultura judía esto es muchísimo más fuerte. Sabemos que aquí mismo en México, por ejemplo, la cultura judía hay toda una estructura para ayudar a alguien más joven a que tenga su negocio propio, le prestan dinero, lo ayudan porque buscan que ese individuo, que esa persona se fortalezca. No es exclusivo de eso. Esto, por ejemplo, yo recuerdo en Nueva York que viví, que se hacía mucho también en la comunidad coreana, por ejemplo. Y de alguna manera lo hacemos, ¿no? Muchos inmigrantes en los Estados Unidos mandan a traer a sus familiares y ellos les pagan todo el proceso, llegan allá, los atienden, los apoyan, hasta que ya por su propio pie se levantan y luego ellos hacen lo mismo con otras personas. En el Génesis, en este pasaje que mencionamos, Dios cumple su promesa a Abraham. Otra vez, Dios cumple una promesa. Es Gesed, es el cumplir las promesas, es ser tu palabra como una forma de expresión del amor, ¿verdad? Eres lo que dices, dices lo que haces. Y se la cumple a Abraham y Sara permitiendo a Sara que conciba y dé a luz a Isaac, a pesar de su avanzada edad. Este acto no solamente cumple una promesa, sino también demuestra Gesed como una acción. Dice, y visitó al Señor a Sara, como ya lo había dicho, e hizo el Señor con Sara como lo había hablado. Gesed en acción, ¿verdad? A veces es también ver la palabra como un acto, ¿verdad? Muy bien. En Ruth 3, capítulo 3, versículo 10 dice, la historia de Ruth es una narración de lealtad, de amor y de redención. Ruth, una moabita, muestra una lealtad inquebrantable hacia su suegra Noemí después de la muerte de su esposo. El hijo de Noemí en este versículo alaba a Ruth por su gesed. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, otra vez, un cumplimiento de un deber, un cumplimiento de una pobreza, de una promesa, mostrando esta lealtad inquebrantable. La palabra por encima de todo. En el Salmo 89, versículo 3, dice que es un himno que celebra la bondad y la fidelidad de Dios. El salmista reflexiona sobre las promesas de Dios a David y su linaje, destacando el gesed de Dios como una base segura y eterna. Y eso es importante porque la promesa da seguridad, ¿verdad? En la medida que nosotros cumplimos nuestra palabra, muchas cosas van a funcionar. Y dice aquí, la cita dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos establecerás tu verdad. Una promesa que se cumple, ¿verdad? Y una promesa para siempre. Son promesas poderosísimas. Entonces, este concepto evolucionado, tenemos interpretaciones en el Talmud. El Talmud dice, el mundo se mantiene por tres cosas. Bueno, ya la habíamos dicho esta frase, la Torah, los 5 libros de la Biblia originales, del Génesis, etcétera, por el servicio a Dios y por los actos de Gesed, las promesas y el cumplimiento de las promesas. Este pasaje subraya la importancia central de Gesed en la vida judía, igualándola con el estudio de la Torah y el servicio religioso. Es de muy alto nivel el ser tu palabra, el cumplir tu palabra. Y como decíamos, el mismo matrimonio, pues es un acto, es una palabra, es una declaración, es un acto lingüístico, ¿verdad? Entonces, en el Talmud, ¿verdad? Dice, el gesed es mayor que la caridad, ya que la caridad se realiza con el dinero, mientras en el gesed se puede realizar tanto con dinero como con actos personales. La caridad se realiza con los pobres, mientras el GGC se realiza tanto con los pobres como con los ricos. Aquí está más la parte de la misericordia, o sea, ese amor hacia los desposeídos, hacia los que no tienen, hacia los pobres, hacia los que están en enfermedad, etcétera, ¿verdad? La caridad se realiza con los vivos, mientras que el GC se realiza tanto con los vivos como con los muertos.
Este texto resalta la amplitud y la profundidad de Gesed, mostrando que va más allá de una simple caridad. Midrash y otros escritos rabínicos, en varias colecciones del Midrash, Gesed se discute extensamente como una virtud que emula acciones divinas. Decíamos, ¿por qué? Porque en la misma Biblia Dios hace promesas, Dios hace declaraciones y las cumple, ¿verdad? Entonces, hace acuerdos, hace solicitudes con los diferentes avatares, con los diferentes enviados que tiene, con los diferentes héroes que presenta la Biblia. Uno de los grandes sabios, Rabí Akiva, enseñaba, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es el gran principio de la Torah y que se manifiesta a través de un o del Gesed. Abraham Joshua Heschel, en Los Profetas, en su obra, Heschel discute cómo los profetas de Israel enfatizan la necesidad de Gesed no solo como una virtud individual, sino como un principio social ético fundamental, ser tu palabra, hacer promesas, comprometerse y cumplirlas. Y destaca que la verdadera religiosidad se manifiesta a través de justicia, de bondad en la sociedad, ¿verdad? Porque es esta combinación también del principio del amor, ¿verdad? Por eso digamos que es una ley, es que va junto, ¿verdad? Ser palabra, amor como lenguaje, amor como verbo, amor estableciendo justicia, amor como una ley, todo va junto con pegado, ¿verdad? El problema no es que Dios esté oculto, sino que el hombre está distraído. Jesús nos devuelve a la atención. O sea, otra vez, es empezar a vivir la virtud divina. Si bien es cierto que el amor en lo general es una virtud, nosotras al crear, al hacer una declaración, al hacer una promesa, estamos emulando una capacidad divina y nos reconecta con nuestra unidad compartida y con lo divino en el otro a través de ese amor hacia el otro como compasión, como misericordia, como piedad, pero también como cumplimiento del deber, como cumplimiento de promesa. En el Yo y Tú, una obra maestra de Martin Buber, explora esa relación entre el individuo y el otro, argumentando que las relaciones auténticas se basan en ese reconocimiento mutuo y en esa reciprocidad, es decir, ese amor, esa compasión, esa misericordia, pero también en el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Principios que están en el Gesed, en esos deberes que están. Entonces, ese espíritu de Gesed vive en ese espacio. Es muy interesante porque eh, varios hablan sobre esta idea de cuando hay una relación, hay un nosotros, o sea, empezamos con un yo, tú, un yo, un tú, pero hay un tercer elemento que se va creando. Él hablaba de ese espacio entre el yo y el tú, y para Martin Buber, de origen judío, decía que ese espíritu de Gesed vive en ese espacio, justamente, ese espacio de promesa, la palabra, y es esa palabra que se va, que es una vibración, pues es algo que no se puede tocar y sin embargo puede ser un vínculo poderosísimo, como lo es en el matrimonio, por ejemplo, o en cualquier otra promesa que hacemos. Y entonces dice, donde cada encuentro humano puede convertirse en una oportunidad para esa revelación divina, esa revelación a través de la palabra del verbo. Muy bien, Jonathan Sachs en el libro o en su obra eh, para sanar un mundo fracturado, enfatiza que el Gesed es esencial para reparar y sanar las divisiones en la sociedad moderna. Sostiene que un mundo fracturado, tanto los actos de bondad como de misericordia, tienen el poder de unir y fortalecer comunidades, pero también el acto de sanar la falta de cumplimiento de la palabra también es parte de eso. Y por el otro lado, de volver a hacer promesas y cumplirlas. Gesed entonces es el tejido de la vida comunitaria, las promesas, los acuerdos, el amor compasivo, pero también la misericordia. Es una fuerza que nos mantiene unidos, la expresión de nuestra humanidad compartida y la responsabilidad mutua. Y en la psicología de Viktor Frankl, ¿verdad? Que aunque no se centra exclusivamente en Gesed, sí habló sobre la importancia de encontrar significado a través de actos de bondad y servicio a los demás.
y que son conceptos que resuenan profundamente con Gesed. En su obra, Daniel Goleman, por el otro lado, de inteligencia emocional, destaca cómo la empatía, la compasión son cruciales para el bienestar emocional y las relaciones saludables. Muy bien, vamos llegando entonces a actos de bondad diaria, ayudar a los necesitados a través de dejar un mundo mejor, que vaya creando un poco de balance y de justicia. Son cosas prácticas, podemos ser más creativos, donar ropa, alimentos, dinero, tiempo, organizaciones que viven los afortunados, pero también es crear mundos mejores, también puede ser a través de usar tecnología, hacerla democrática, también es a través de educar más personas, también es a través de el médico, a través de llevar más salud a los demás, en fin, todas estos actos, ¿verdad? De caridad, etcétera, a través de cumplir con el mandamiento del deber, del amor y del amor como un compromiso hacia los demás, hacia sí mismo, es un acto de Gesed, ¿verdad? Muy bien. Actos de bondad diaria, visitar enfermos, hospitales, hogares, pacientes, ancianos, ofrecer compañía, apoyo emocional, alegrar el día a alguien, mostrar que no están solos, pero repetimos, todos los servicios, todas las formas, no solamente estas que para algunos podrían ser como obvias, pero además también a veces tan obvias que siempre faltan, yo creo que nunca sobran estas oportunidades para todos, pero de todas las maneras posibles que podamos dejar un mundo mejor. Acuérdense que GESED, una de las maneras es cómo puedo dejar un mejor mundo. Es una de las dimensiones de GESED. ¿Ah? Y desde luego, aquí sí se parece más como el ágape, ¿verdad? Mostrar compasión hacia los extraños, este, actos de bondad hacia extraños y desconocidos también, eh, escuchar, apoyar, en fin, todos son actos de GESED. Y desde luego, iniciativas comunitarias que podemos tener, mentoría a jóvenes, a niños, en fin, el cielo es el límite cuando viene en los temas de servicio, otros proyectos comunitarios. Desde luego, la política de la más alta integridad como un acto de servicio, desde luego que es parte del GESET, desde luego todo el trabajo por el bienestar de la ecología, de la tierra, del cuidar de los animales, sería parte del GESET. Eh, en fin, este, y bueno, algunos de sus beneficios para todos, pues reduce el estrés, libera endorfinas, nos hace más felices, disminuye la tensión y la ansiedad, actos de amor, de dar y recibir, nos genera sentimientos de satisfacción, propósito de vida, mayor calidad de vida, una perspectiva más positiva, confianza en sí mismo, confianza en los demás, refuerza la imagen positiva de uno mismo. Y beneficios sociales, pues con esto construimos comunidad, vamos creando una cultura de mutuo apoyo, de colaboración, de pertenencia, de unidad, solidaridad. Todo esto sería GESED y también GESED sería ir disminuyendo las brechas de desigualdad, en un mundo más igualitario y más equitativo. Este, entonces, la misericordia, la compasión, todo esto, imitar a Dios, es una forma de imitar a Dios, fortalece la relación espiritual y hace que individuos se sientan más cercanos a lo divino, ¿verdad? Em, Muy bien. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo has experimentado este amor de Jesús de tu vida? ¿O cómo no lo has experimentado? ¿O qué pasa a través de esta conversación? ¿Qué se abre para ti de esta conversación con respecto a este ángulo tan particular del amor que es Jesús, ¿verdad? Tan especial. ¿No? Y de manera concreta, si esto te inspira, ¿qué acciones concretas? ¿Cómo puedes llevar alguna práctica concreta esta noche, mañana, esta semana, estas 2 semanas de aquí que tenemos nuestra siguiente sesión? A practicar Gesed, ser tu palabra, cumplir tu palabra, ser más consciente de lo que prometes, eh, empezar a reflexionar por qué ser tu palabra es un acto de amor, por qué es un acto de respeto cumplir tu palabra,
Em, ¿Por qué, por qué el amor sería un acto lingüístico? ¿O por qué el amor puede vivir en el lenguaje, por ejemplo, también? Muy bien. ¿Cómo lo hemos experimentado? Si esto ya lo hemos vivido, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿O cómo no lo hemos vivido? ¿Cómo nos ha faltado? Eh, ¿Y qué acciones concretas podemos tomar para practicar más este GESED con otros? ¿Verdad? Muy bien. Y bueno, pues abrimos el derecho de palabra para preguntas o comentarios, ¿no? ¿A qué estás presente? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué descubriste? Tenemos algunos minutitos. Puedes abrir tu micrófono, puedes hacer el comentario en el chat. Abramos la palabra para quien quiera, unos minutos. ¿A alguien le gustaría, en lo que alguien prepara su pregunta o en lo que alguien la escribe en el chat, pues agradecerles su participación, agradecerles el que estén aquí, agradecerles el que van compartiendo con otros este grupo, ya hay gente aquí que de manera consistente están cada semana, este, y que poco a poco pues vamos expandiendo nuestra visión del amor, vamos comprendiendo el amor de una manera más profunda, lo vamos sacando de este estereotipo que desde el principio era la intención, que lo hemos aprendido a través de los medios de información masiva, de que el amor es solo algo que se da en las parejas y es el amor romántico. Y está bien, eso es parte de todo esto que lo hacemos aquí, se puede aplicar en la pareja, pero sabemos que puede ir mucho más allá. ¿Alguien está listo para compartir algo con el grupo? ¿Alguna pregunta o comentario, alguna experiencia? ¿Qué se abre para ustedes? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué descubrieron? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Rosamelia? ¿O quién Yo, está? Pues, Adelante, sí, bueno, Rosamelia, por favor. pues sí, bueno, pues estaba pensando porque la verdad es que me agradó mucho. Yo sé, y esto por la misericordia, no lo había identificado tanto como un amor, ¿no? Como parte de un amor, pero así como la forma en que lo fue diciendo, lo fue desglosando, pues definitivamente sí tiene mucho que ver con el amor, ¿no? No Mm, solamente con el hecho de perdonar o de comprenderte por qué hiciste las cosas y bueno, pues no, pues no pagues todo lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces, ahorita pues me dejó esa idea, ¿no? Muy hermosa de cómo podemos agrandar esa idea del amor hacia muchos actos en la vida, ¿no? mm, Y pues para incluso personas desconocidas y que están fuera de nuestro ámbito que nosotros consideramos que es el afectivo, ¿no? Y ujú, bueno, pues sí, me siento incluso hasta emocionada. mm, También esto del compromiso, pues no lo había relacionado tanto, ¿no? Como que estuviera relacionado con esto de la misericordia. Para mí el hecho de dar una palabra o de hacer aquello a lo que me comprometí, pues es eso, ¿no? Es un compromiso muy fuerte y no lo había visto como parte de un amor. mm. Entonces, aquellas personas que les cuesta trabajo el cumplir una palabra, ¿qué puede ser, no? Sí, porque fíjate, también si lo ves, Rosamelia, cuando no cumple la palabra es como si hubiéramos mentido, como si hubiéramos engañado a alguien, como si a veces es una traición. ¿Cuántos de nosotros, yo como terapeuta, que de pronto yo conozco historias donde el papá les decía, el fin de semana los voy a llevar a tal lado, o voy a ir a verlos, o voy a visitarlos? Sí. Y resulta que pues no lo cumplía el padre. Y para algunos es un acto de desamor, un acto de desamor. Para el papá a lo mejor es, pues yo tuve que trabajar o pues son niños y pues no pasa nada si no cumplo mi palabra. Pero para algunos era un acto de traición, de abandono. Entonces, de alguna manera todos vivimos eso. Entonces, muy interesante esa dimensión del amor en el nivel lingüístico, ¿no? Y acuerda, el mismo matrimonio, pues, ¿qué es eso? No es más que una promesa, ¿no? Es una declaración con una promesa.
Muy bien. Sí, Gracias, sí, Rosamelia. pues ¿Alguien fue más muy quiere hermoso compartir? todo. ¿Mandé? Perdón, Rosamelia, repite. Rosamelia, ¿qué dijiste? No, no, nada más estaba dando las gracias. No, Ah, muchas gracias por, bienvenida, gracias por tu por Gracias. participación. No, Irwin, tenías el Yo, micrófono abierto, no sé si tú querías hablar. sí, Adelante, Irwin, sí, por favor. sí, Y luego Rita Isabel después, ¿vale? Gracias. pues yo Adelante, creo Irwin. lo bello que se ve aquí es de cómo la Torá es la que abre el camino del amor y la misericordia para la humanidad. Todo ese legado, pues lo vienen a entregar y es como lo que, para lo que se le encargó al pueblo judío, a los israelitas ser los emisarios, ¿no? El ejemplo, mostrar el camino del amor y la misericordia. Ujú, ujú, Y, y, y pues ese es el reto en el cual, por lo cual también han sido muy perseguidos, mm, porque enseñan ese camino y enseñan el camino de la justicia, de la libertad. Es un pueblo que sale de la esclavitud y es el que muestra el camino de la libertad y de los derechos humanos, de la justicia equitativa. Y eso va en contra de todas las dictaduras y los gobiernos, los imperios, ujú, que no les gusta eso. sí, Entonces terminan siendo el pueblo más atacado y perseguido por, porque son los que están enseñándole el camino de la libertad, el camino del amor, el camino de la unidad a la humanidad y que los mismos judíos están aprendiendo a manifestarlo y a tratar de lograrlo. y- Y Israel es el lugar donde están demostrando, en donde están todas las culturas, todas las religiones, convergiendo, conviviendo con respeto, con los mismos derechos, con la misma legalidad, dándole la misma oportunidad a palestinos, a musulmanes, a católicos, a cristianos, a todos, y no, hasta la LGBT, todo tiene la libertad de ser y poder ser y convivir ahí. sí, Irwin, Entonces, gracias. Lo que hemos venido viendo aquí a lo largo de esta serie es cómo cada cultura, cada tradición tiene algún enfoque particular de aportar a una comprensión más amplia de todos, en este caso el amor, y cómo necesitamos restituir esta gran tradición humana, sentirnos parte de un todo, de una humanidad completa, integral, y donde eh, hagamos una gran síntesis de la sabiduría humana. Y por un lado, valorar todo lo bueno que todas las culturas nos aportan para ir construyendo una nueva conciencia, ya no como grupos, ya no como naciones, sino como humanidad, que creo que es el reto, el siguiente nivel de conciencia para todos. exacto, totalmente. Gracias, Irwin, por Como tu una tiempo. unidad que somos energéticamente y que hay que manifestarla en lo físico. Exacto. Y por eso este trabajo que estamos haciendo cross-cultural, interreligioso, y además como tema central el amor, que pues es un tema universal también, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Y todos tienen algo que aportar bello y ilustrativo y iluminador. Gracias, Irwin. Gracias, gracias. Rita Isabel, habías pedido la palabra. Sí, Adelante. buenas noches. Buenas noches, Pues Rita. realmente usted nos acaba de dar cátedra de GESED porque el que usted prepare estas clases tan hermosas, tan interesantes, que nos abra el panorama, que nos impregne del amor que usted transmite al compartir el conocimiento, pues la verdad ahí está el trabajo hecho. Aquí Gracias. estoy presente, de verdad, como que todo yo está aquí Mm, escuchándole y aunque me cuesta trabajo de repente retener todo, mm, la verdad es que algo queda dentro de mí. ¿Y de qué me di cuenta? Fíjense que pues yo creo que yo nací así, en el tema del servicio, porque así me educaron mis papás.
ujú, pero algunas veces escuchaba que quien está sirviendo mucho ujú, es porque no tiene una vida propia y mm, cosas, ¿no? Que quiere mm, quedar bien y cosas y cosas. mm, Y entonces, bueno, pues yo revisaba y revisaba, pero yo decía, bueno, es que a mí me da por servir. sí, Sí, mi mamá me decía cuando era niña, a mí no me gustaba la carne. sí, Entonces me dijo un día que me la comiera porque ya la quisieran los niños de África que se morían de hambre. sí. Eso me llenó, me impactó de verdad muy fuerte. Y yo le dije, mami, pues entonces hay que llevarles a ellos de comer la comida. Mm. Y me dijo, no, está muy lejos, te la tienes que comer tú. Y si tú te la comes, es como si ellos comieran. Mm, Entonces, pues me vino a la mente que cada que como, yo digo, bueno, pues que le nutra al mundo entero, ¿verdad? Y a mm, mí mm, también. Y entonces me puse a pensar, bueno, a ver, ¿dónde está Dios para que esos niños estén pasando hambre? mm, Y se me ocurrió pensar en ese tiempo que, pues que a lo mejor a Dios no le alcanzaban las manos para ayudar a, pues al mundo y mm, que a lo mejor los ayudantes de Dios éramos nosotros que mm, estábamos cerca. Y sí, entonces yo pensé, bueno, estoy muy lejos de África, pero ¿qué puedo hacer aquí? Y se me ocurrió que podía barrer la calle, los patios, y mm. pues desde entonces barro calles y barro patios, a donde llego a vivir, ¿no? Y vas Y, haciendo un mundo mejor, lo que decías es Gesed. ¿Cómo dejó mejor mi mundo? O sea, pero sí, además imagínate, si eso lo vamos haciendo todos los días de nuestra vida, donde sea, con todas nuestras relaciones, con todos los lugares, con todas las dimensiones de la vida, se vuelve un hábito. Y claro, cuando llega el final de nuestras vidas, pues ¿cómo nos vamos a sentir si eso hacemos durante toda nuestra vida? ¿Verdad? sí, gracias. Y pues eso comprendí que esto que nos comparte respecto a las tres cosas que mantienen el mundo, y bueno, pues la Torá, el conocimiento, yo lo entiendo, obviamente en Servicio a el Dios mundo y Gesed. judío, es la Torah, ¿verdad? Pero también comprendo que hay otros conocimientos por el servicio a Dios, que es el servicio al prójimo, y por la compasión. Y a veces pienso que la compasión empieza por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué comprendí? Eso me quedó muy claro, que sí tenemos que ser instrumentos divinos. ¿Y qué me llevó? De verdad, su ejemplo, Mm, porque a mí me cuesta mucho trabajo compartir cursos, talleres y este tipo de trabajos, porque yo siempre pienso que, pero yo qué les voy a enseñar si yo apenas voy empezando a estudiar, pero la verdad es que me llevo compromiso por este trabajo que nos ha mostrado hoy. Muchas gracias, en verdad, Gracias, con Rita todo mi Isabel. corazón. Muy bien. Bueno, aquí hay un comentario, dice, Sor Teresa de Calcuta y la princesa Diana de Gales fueron dignas representantes de este amor hacia el menesteroso, un valor que se ha perdido un poco en el paso del tiempo y por el contrario tiende a desaparecer por el egoísmo y la cultura de acumulación, ¿no? Esto lo Como dice dicen, el ejemplo arrastra. el ejemplo arrastra, dijo Andrea. Josué, qué bello es conocer el amor de otra cultura, que al final del día es parte de la misma enseñanza. Sí, Josué. Mariela, infinitas gracias, muy hermoso concepto, el amor misericordioso en acciones. En estos días me han dado ganas de darle de comer a los niños y lo voy a hacer, es la primera vez que se despierta esto en mí. Pues, hazlo, Josué, a ver, por lo menos como un experimento, ¿verdad? La idea es esto, ir descubriendo nuevas dimensiones de nuestra vida y esto ponerlo en acción de la mejor manera y a ver qué ocurre, a ver qué sucede, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hay algún otro comentario, les pido nada más que en el grupo del amor, que me imagino que casi todos están o están ahí, pues hagan un comentario en este momento, si les nace, de lo que se llevaron, de lo que aprendieron, porque es una forma que inspira a que otros que no entraron hoy, pues vengan a la siguiente sesión. Sabemos que otros las ven porque se graban, se comparte el video, los videos, pero también es bonito tenerlos aquí todos y ser parte de este diálogo en vivo y escucharnos y compartirnos también. Entonces, y seguir invitando amigos,
familiares, conocidos a este grupo, para que pues este tema que además, como decíamos al principio, desafortunadamente no es un tema que lo vamos, no hay como que muchos diplomados de esto o cursos en la universidad o en la preparatoria o qué sé yo, no es un tema que todo el mundo estemos conscientes y trabajando. Y como bien decíamos también al principio, pareciera que en el fondo muchos de los problemas de la humanidad, en la causa de la causa de la causa de la causa, de muchos problemas de la humanidad, pues es esa falta de amor, esa ausencia de amor, y la solución a muchísimos de los problemas es el amor en el sentido más grande y más amplio de la palabra. Bueno, pues si no hay más, nos despedimos con mucho corazón, con mucho amor a todos, que tengan una bonita noche, que descansen y a practicar el amor en todas sus formas posibles. Bonita noche. Adiós. Gracias, que Adiós, descansen. Sandra. Gracias. Adiós, Laura, María Leonor, Josué, Mariela, Rosa Isabela, Rosa Sí, Amelia, hasta mañana, Alberto. que descanse. Buenas Buenas noches. noches, gracias por todo. Adiós a todos. Muchas gracias. Buenas noches.